Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, trayendo un nuevo mensaje, el cual hemos titulado en esta ocasión, Tú también estás invitado. Vamos a estar leyendo primero en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 15 y 16. Dice la palabra de la siguiente manera: Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. En este texto vemos una palabra clave: mandó. Eso expresa una orden, aunque voluntaria. También deja ver el deseo de Dios, que quería brindarle al hombre vida eterna. Sin embargo, sería una decisión voluntaria que el hombre tendría que tomar. También le dejó una sola restricción: para que el hombre tuviera una voluntad y un libre albedrío. Esta libertad no le excluiría nunca de la responsabilidad de sus acciones. Lamentablemente, el hombre escogió la desobediencia, aunque ya sabía las consecuencias de ello: muerte y separación del Creador, ajeno a la vida eterna. Así que leemos en el verso 3 de Génesis, el verso 24, de la siguiente manera: Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos que esa espada se movía en todas direcciones. Esto dejó sin posibilidad al hombre a la vida eterna. Su destino estaba trazado, y el deseo de Dios de compartir su naturaleza con el hombre se vio truncado. Así que Dios buscaría una manera de poder rescatar al hombre, siempre y cuando éste deseara volver a él. Pero había ahora en el hombre una condición que le impedía venir al Dios Santo. En Isaías capítulo 59, verso 1 y 2 dice de la siguiente manera: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Eso quiere decir que Dios sigue estando dispuesto a salvar al hombre y dispuesto a responder a la voz de clamor del hombre. Dice el verso 2: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces vemos que la condición del hombre caída le impide al hombre relacionarse con su Creador. Entonces vemos que el pueblo no logra nunca cumplir la ley de Dios o su palabra. Queda claro, como lo dice el apóstol, que el hombre no puede ser justificado por hacer obras, ya que éste siempre quebranta el mandamiento. Por eso en Romanos capítulo 3, verso 20 dice: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios, o mejor dicho, la ley de Dios, solo le muestra al hombre cuán pecador es él. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, Dios dice: no robarás, pero el hombre va y roba. O no adulterarás, pero el hombre va y comete adulterio. También dice la palabra del Señor: no mentirás, pero el hombre sigue mintiendo. No codiciarás y el hombre codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo la ley simplemente logra o dejan descubierto la maldad del hombre. Así que la Escritura es enfática y declara en Romanos 3:20: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no deja un solo ser humano fuera de esa sentencia.
Y debido a esta situación, Dios envía a su Hijo a pagar la deuda del hombre con Dios, para que éste tenga la posibilidad de acercarse a Dios, o sea, de que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Por eso leemos la palabra en el libro de San Juan, cuando Juan el Bautista, Jesús se le acerca y le dice, en el capítulo 1, el verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También en el verso 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces vemos el amor de Dios para con el hombre rebelde, como lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desea que el hombre tenga vida eterna. Es el propósito con el cual Dios creó al hombre. Vemos nuevamente ese deseo de Dios para el hombre. Pero nuevamente será algo voluntario que solo la persona, el ser humano, podrá decidir si quiere seguir en pos de Dios o de sí mismo. Dado que Dios desea que el hombre reciba vida eterna, salvación, vamos a contar una historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14, del verso 15 al verso 24. Vemos cómo Jesús cuenta una historia. Se llama la Gran Cena. Si vamos a un versículo antes, al 14:14, vemos que dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te podrán recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, justamente antes de que el Señor cuente esta parábola, está hablando de la resurrección de los justos y de las recompensas. Dice la palabra de la siguiente manera: oyendo uno de los que estaban sentados a la mesa con él, dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y a todos a una comenzaron a excusarse. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a prepararlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y le dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, en esta historia vemos un hombre muy emocionado, escuchando acerca de las recompensas de los justos. Esto lo llevó a exclamar a él, dichoso el que coma pan en el reino de Dios. Sin duda podría imaginarse ese momento, aunque sabía o pensaba que no era algo sencillo.
En el lenguaje actual podríamos decir que el estar sentado a comer pan en el reino de Dios sería como pegarse la lotería o una suerte. Pero el Señor le va a enseñar que eso no es producto de una casualidad, ni de que te tropiezas con esto, con la vida eterna, o entras al reino de pura suerte. Mucho menos el sentarte y comer ahí. Jesús le dice que un hombre hizo una gran cena y que convidó a muchos. Así que entre esos muchos convidados estás tú y estoy yo. Es una invitación. Este Señor de esta fiesta costeó todo de aquella cena. Él pagó el precio en la cruz. La preparó y tiene todo listo. Así que ahora está esperando a aquellos convidados. Pero pasa algo extraño. Los invitados empiezan a excusarse. Ellos no están interesados en participar de dicho banquete. Ellos tienen cosas más importantes para realizar. Cada uno de ellos da una excusa que a sus ojos es de suficiente peso para no asistir. Uno dice que su trabajo en su hacienda es para él muy importante. O sea, él necesita ocuparse de sus bienes, de su hacienda. Otro dice que sus bueyes nuevos son muy importantes y necesita ir a probarlos. Para él es más importante ese trabajo que asistir a aquella gran invitación. En la historia vemos a uno más que se acaba de casar. Sin duda para él su pareja y el placer es más importante que ir a aquella invitación, a aquella cena. Así que cada uno de ellos encontró una buena excusa para rechazar la invitación. Y acá entonces surge una pregunta para ti. ¿Cuál es tu excusa para la invitación que está hecha para tu vida? La cena se celebrará pronto. Pero vemos una sentencia al final de la enseñanza de Jesús que dice: ninguno de aquellos gustará mi cena. Así es que no tenemos que tomar a la ligera la invitación del Señor. Pues si tú no tomas en serio esta invitación y tienes cosas más importantes que hacer, no estarás ahí. En Apocalipsis capítulo 3 y el verso 11 dice de la siguiente manera: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay un campo para ti en la mesa del Señor en el reino. Dios desea compartir contigo. Pero si tú descuidas este llamado, esta invitación y pones otras cosas en prioridad sobre eso, otro vendrá y tomará ese lugar. Y tú ciertamente no podrás disfrutar de aquel gran evento. Tu alma se perderá y no tendrás excusa, pues ya Él pagó el precio para que fueras. Es el deseo de Dios compartir su naturaleza. Como dice la palabra, hacernos partícipes de su naturaleza divina. Dios no desea que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un día el hombre se rebeló contra Dios y Dios de una o de otra manera fue procurando que el hombre volviese a Él y abrió un camino. Este camino es única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Pues Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Tal vez tú estás caminando y has tomado muy a la ligera el mensaje del Señor, su invitación. Pero aún hay tiempo para que tú recapacites y vengas a Él. Si tú deseas rendirle tu vida al Señor en esta hora, es un buen momento. Tú puedes decirle: Señor Jesús, perdóname porque he actuado, Señor, indiferentemente ante ti, ante tu llamado. Me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de mi maldad. Gracias por pagar por mi pecado en aquella cruz y abrirme un camino para yo poder volver a ti. Te pido perdón, me arrepiento de mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios que vino al mundo en carne y murió y resucitó al tercer día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Hasta acá esta pequeña reflexión. Espero que sea de bendición y que usted pueda compartirla con alguien más. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video.